Hola, mi nombre es Jimena Roca, soy nefróloga del Hospital del Salvador y Clínica Santa María y hoy día les quería comentar un poquito acerca de enfermedad renal crónica y estudio pre-trasplante renal. Vamos a definir un poquito de qué se trata la enfermedad renal crónica. Hay que considerar que en los últimos años había un aumento tremendo de la incidencia de enfermos renales crónicos en Chile asociado a una mayor morbimortalidad cardiovascular, al envejecimiento de la población, a que afortunadamente hay un poquito más de conciencia en la precocidad del diagnóstico y gracias a las políticas GES probablemente en relación a años anteriores una mejor opción de seguimiento de estos pacientes. Pero al mismo tiempo, así como hay mayor acceso, hay también mayor gasto y esta enfermedad es la que consume el 20% del presupuesto GES total de todo el capital monetario que involucra el GES del país. Por lo tanto, es muy importante que racionemos y contengamos gastos en cuanto a lo que nosotros podemos hacer como política de acción. Afortunadamente en Chile el GES garantiza el acceso a la consulta nefrológica desde el estadio 3 de la falla renal y garantiza el acceso a diálisis de todos los pacientes que lo requieren. Recordar que la enfermedad renal crónica se clasifica en 5 estadios de acuerdo a la función renal que tienen los pacientes, pero hay que tener en consideración que en la etapa 1, que es muy importante, los pacientes tienen velocidad de filtración glomerular normal y eso significa que uno puede tener daño estructural con función normal y esos pacientes erróneamente no son siempre considerados como enfermos renales crónicos. Eso es muy importante tenerlo en consideración. El segundo grupo, que es el estadio 2, que tiene solo reducción entre 60 y 89 ml de filtración, son pacientes que son completamente asintomáticos y por lo tanto son derivados de manera bastante tardía al nefrólogo y uno termina conociéndolos cuando ya probablemente es poco lo que puede hacer en estadios más avanzados como 3, 4 y 5. Así es que finalmente esto es como siempre lo dibujan como un iceberg donde nosotros solo conocemos probablemente desde el estadio 4 en adelante, que es la punta, teniendo más o menos una visión relativamente ciega de los estadios precoces. No olvidarse que en estadio 1 no tenemos que subestimar el daño. Los pacientes que tienen familiares, por ejemplo, con enfermedad poliquística, están en estadio 1 cuando tienen función renal normal y sí debieran ser controlados por el nefrólogo de manera regular. Acordarse que tienen que derivar cuando corresponda y eso significa apenas tengan sospecha de daño, no importa la filtración que haya, porque ese es el momento en que uno sí puede prevenir. Y no olvidarse que para la derivación ojalá los pacientes llegaran con exámenes de función renal, con alguna foto que demostrara estructura renal macro y con un examen de orina para que uno pueda hacer una evaluación inicial un poquito más correcta. Quería mostrarles este trabajo que me pareció tremendamente interesante, un trabajo publicado en la Revista Médica de Chile en el año 2011 de la realidad país en la octava región, de prevalencia de enfermedad renal crónica en centros urbanos de atención primaria. Esto tomó consultorios de esa zona donde evaluaron a los pacientes que estaban en control regular en el Policlínico de Atención Cardiovascular. Y si uno ve los números, la verdad es que son cifras bastante interesantes. Hay un total de 27.894 pacientes en control, y de ellos, o más bien población asignada, y de ellos 16.318 son pacientes que están en control en el policardiovascular con una edad promedio de 55.5 años, que es bastante joven en relación a la esperanza de vida país que nosotros tenemos ahora, siendo el grueso de los pacientes los que están entre 40 y 59 años y los mayores de 70 años. Función renal promedio en esos pacientes, 0.9 miligramos por decilitro de creatinina con filtración glomerular estimada por MDR de 4 de 77 ml minuto y con una relación de albuminuria-creatininuria de 38 miligramos por gramo. ¿Por qué les muestro esto? Porque en realidad si uno separa a los pacientes que cumplen criterios de enfermos renales crónicos de esa población, de ese consultorio o de esos consultorios anexos, uno se empieza a fijar que hay un porcentaje que no es despreciable de pacientes que sí tienen enfermedad renal crónica en esa tremenda población. Si uno piensa que de los pacientes del grupo de 70 y más años, el 31.8% tiene algún grado de enfermedad renal crónica, eso significa que al menos un tercio de nuestros adultos mayores van a tener que hacer estrategias de prevención y políticas de control nefrológicas.
Y si uno se fija en el gráfico, que es un poquito más decidor, uno se va percatando que en la medida que aumenta la edad, efectivamente ha aumentado la prevalencia de enfermedad renal crónica y probablemente nos falte aquí una columna de quizás separación de adultos sobre 80 años, que es una población que está empezando a surgir, que tiene una mejor sobrevida y que en realidad tiene mucha más patología prevalente de la esfera cardiovascular. Porcentaje de prevalencia global, 12%, para un universo bastante grande, así es que es un número bastante apreciable. Y si separamos a los pacientes en estadio 3 hacia arriba, que son los que sí tienen acceso a control nefrológico, uno se empieza a percatar que en la población que tiene falla renal en estadios más avanzados son efectivamente los adultos mayores, los mayores de 60 años, que es bastante apreciable, y hay un porcentaje que quizás es más pequeñito, de pacientes que están en estadio 5, pero el grueso de los pacientes se encuentra en estadio 3-4, que es cuando uno sí puede hacer algún tipo de política de prevención o de preparación para las terapias de reemplazo renal. Curiosamente, en esta población son las mujeres las que tienen más prevalencia de enfermedad renal en estadios más avanzados que los hombres. Para clasificar la falla renal crónica, quizás yo creo que resulta más fácil verlo desde la premisa de la clasificación de la insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Porque si uno lo compartimentaliza tal como la falla renal aguda, en prerrenal, renal y posrenal, estos números son de falla renal aguda, uno no olvida qué compartimento es el que te puede orientar a la causa del daño renal inicial. Recordar que prerrenal pueden ser los vasos, ya sea los grandes o medianos, posrenal, todos los conductos que están por fuera del riñón, y en el compartimento renal, los distintos compartimentos intrarrenales que se pueden comprometer en falla renal crónica también, ¿ya? Esta es la estructura básica del riñón, las unidades que filtran en la corteza, las unidades que recolectan corticomedulares y los vasos que van distribuyendo, para que uno tenga un ejemplo de los compartimentos intrarrenales que se pueden comprometer. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en realidad cuando uno lo analiza desde esta perspectiva es muy poco probable que se olvide o que uno no sea capaz de determinar la etiología de la falla renal, cosa que para el estudio de pretrasplante es extremadamente importante después. Causas entonces pueden ser enfermedades renales primarias puras o enfermedades renales secundarias, enfermedades sistémicas, nefropatía por IgA como ejemplo de enfermedad primaria o nefritis lúpica como ejemplo de enfermedad sistémica. Causas adquiridas, hereditarias o que tienen agregación familiar, glomerulonefritis membrano proliferativa por complejos inmunes, por ejemplo, como enfermedad adquirida, enfermedad renal poliquística del adulto como enfermedad renal hereditaria o nefropatía por IgA de nuevo en agregación familiar de familias que concentran nefropatía por IgA. Y si uno lo mira en clasificación a los compartimentos renales, puede tener compartimento glomerular, glomerulonefritis membrano proliferativa, nefropatía membranosa, focal y segmentaria, lúpica, que comprometen el glomérulo, compartimento túbulo intersticial, nefritis túbulo intersticial crónica, que puede ser por pielonefritis crónica, por daño por algún fármaco, los pacientes que toman litio para compensar una enfermedad bipolar, por ejemplo. Compartimento vascular intrarrenal, como las vasculitis de vasos pequeños o medianos, o compartimento tubular intrarrenal, como la gente que tiene patología por reflujo vesiculolateral crónico con dilatación de los túbulos. No olvidar que quizás nosotros no estamos solo para ver a los pacientes cuando ya ingresan a terapia de reemplazo y después se trasplantan, sino que nuestro objetivo primario es hacer prevención de la enfermedad renal, y la idea de esto es justamente garantizar el acceso al control nefrológico, anticiparse ojalá a la aparición de la enfermedad renal, tomando en cuenta los factores de riesgo que ésta tiene, que son básicamente los mismos que las enfermedades cardiovasculares crónicas. Por eso es que es muy importante poner énfasis en los pacientes que están en control en atención primaria en los policlínicos de cardiovascular. Diabéticos, hipertensos, obesos, con ácido úrico alto, cardiópatas coronarios conocidos, gente que tiene dolor crónico y se expone a tomar antiinflamatorios de manera reiterada. Cuando uno detecte estos pacientes en atención primaria o secundaria, ojalá derivarlos a tiempo al nefrólogo, y tener en cuenta que es muy importante que tengamos
acceso a cuidados generales de nutrición, programas de entrenamiento físico y consumo de agua como políticas posiblemente país, donde tratemos de disminuir los requerimientos de sal de la dieta, propiciar consumo de agua versus bebidas gasificadas o saborizadas, cosa que las políticas de nutrición saludable sean cosas que efectivamente podamos practicar. No olvidarse, a propósito de que este año la campaña del Día Mundial del Riñón puso énfasis en la falla renal en las mujeres, que las mujeres que han tenido síndrome hipertensivo del embarazo o que han tenido infecciones urinarias a repetición en la infancia tienen más riesgo de hacer enfermedad renal crónica a futuro y que son un grupo que uno debiera orientar para poder tenerlas en control un poquito más seguido. Para los pacientes que entran en falla renal crónica, la terapia básicamente está basada en prevenir o enlentecer la progresión, tratar de ir suplementando los déficits de productos que se van ocasionando en la medida que avanza el estadio de enfermedad renal, déficit de vitaminas, hormonas y nutrientes, manejar los volúmenes, que eso se hace con fármacos para disminuir volumen y excreción de sal, control de presión arterial, idealmente bajar de peso y tratar de pesquisar enfermedad cardiovascular antes que aparezca. Y en el caso que sea necesario, prepararlos para el inicio de alguna terapia de reemplazo renal, cualquiera que ésta sea. Recordar que la gente que se vacuna contra la hepatitis B pre-inicio de terapia de reemplazo renal tiene una mejor respuesta inmune que si se vacuna post. Así es que la gente que vea en atención primaria pacientes como estos, ojalá los vacune contra la hepatitis B antes de que ingresen a diálisis, por ejemplo. Y nos los deriven para nosotros mandarlos a hacerse acceso vascular o educarlos en peritoneodiálisis e ingresarlos a estudio de trasplante renal. El trasplante renal, pasando al tema que nos convoca, es una de las terapias de reemplazo renal que se debe ofrecer a los pacientes que tienen enfermedad renal crónica que requieran de sustitución de la función renal por insuficiencia del órgano nativo. No olvidar que uno, a través del trasplante, es la única opción en la que se reemplazan todas las funciones renales, no solo la función depurativa como en diálisis, sino que también la función hormonal y metabólica que tiene el riñón normalmente, porque estás poniendo al órgano completo a trabajar y no solo reemplazando la función de filtración y limpieza que ejercen los riñones. El trasplante se puede realizar aún sin haber ingresado a diálisis, que eso es muy importante, que está garantizado por GES también, así es que los pacientes que están en etapa 4 pueden ingresar a estudio de pretrasplante y, por supuesto, en la medida que lo requieran y que se pueda, necesitan de un estudio exhaustivo para preparar al candidato receptor de la mejor manera posible para enfrentar una cirugía de trasplante renal. ¿Por qué fallan los injertos? Y yo inserté esta diapositiva entre medio porque me parece importante para saber la razón de la falla, cómo enfrentarla previo a que se trasplanten, y es la razón por la cual uno solicita tantos estudios asociados a eso. Muchos de los pacientes reproducen la causa de la enfermedad renal de base, ya sea una enfermedad renal primaria o secundaria, y eso puede llevar a pérdida de injerto. Los rechazos, ya sea agudos en varios episodios o crónicos, son probablemente la causa principal de pérdida de injertos. Los daños por fármacos, ya sea los inmunosupresores que se ocupan o fármacos de otro tipo que los pacientes requieran consumir, infecciones del órgano o del paciente, cánceres del riñón en sí o otros cánceres de localización secundaria, son causas de falla de injerto básicamente asociadas al órgano en sí. No olvidar que hay pacientes que fallecen con el trasplante funcionando y eso también es una causa de pérdida de injerto, y la mayor tasa de fallecimientos, al menos en países desarrollados, tiene que ver con enfermedad cardiovascular, y por eso es que hay tanto énfasis en que pesquisemos factores de riesgo cardiovascular pre-trasplante. ¿Por qué miramos esto antes? Porque de todas estas razones se deriva entonces la forma en cómo se aborda el estudio pre. Eso significa que tengo que tratar de saber cuál es la nefropatía de base, tengo que tratar de saber cuál es el estatus inmunológico del sujeto, tengo que saber qué sensibilidad a los fármacos tengo que hacer un screening de infecciones, tengo que descartar cánceres y tengo que chequear que el paciente en el resto de los sistemas funcione como tiene que funcionar para no exponerlo a un riesgo mayor. Esta es la hoja de la guía GES de enfermedad renal crónica, donde se garantiza la protección financiera del estudio de pretrasplante renal. Este es el primer problema de salud que se hizo auge en su momento, auge GES ahora, y
La insuficiencia renal crónica terminal, que es como se llama la canasta completa, tiene como tratamiento peritoneodiálisis, hemodiálisis, los accesos vasculares, ya sea fístula o catéter de peritoneodiálisis, catéteres transitorios o tunelizados de hemodiálisis, tratamiento de la anemia asociada a la enfermedad renal, y aquí está el estudio de pretrasplante, el trasplante renal y los protocolos de drogas inmunosupresoras, que significan las distintas combinaciones de drogas que uno puede hacer para tratar al paciente post-trasplante. Esto tiene una garantía por evento, un trasplante, un estudio pretrasplante, garantía económica mensual del pago de los medicamentos inmunosupresores post, y tiene un arancel que está fijado, un copago dependiendo de la letra de FONASA que sea el paciente, y un copago en pesos que probablemente es el tope del copago. ¿Por qué les muestro esto? Porque en realidad la gente no sabe que esto tiene una garantía económica y que es un derecho de los pacientes acceder a eso si califican. Entonces es muy importante que tengan claro que un paciente que quiere acceder a estudio pretrasplante, al menos en cualquiera de los sistemas de atención de salud, ya sea público o privado, tiene garantizado por ley el acceso a estudiarse y a poder realizarse esa opción de terapia de reemplazo renal. Esta es la triste estadística de los pacientes en diálisis crónica en Chile al 31 de agosto del 2017, donde aproximadamente estamos aumentando entre 1.000 y 1.200 pacientes por año ingresados a hemodiálisis. Aquí no están considerados los pacientes que están en diálisis peritoneal. Hasta agosto del año pasado había 21.223 pacientes en diálisis, considerando que hay 17 millones de habitantes, una estadística brutal. Y curiosamente, de todos estos pacientes que están en diálisis, el 72% no es candidato a trasplante. Ahora, uno no sabe por qué no son candidatos a trasplante. No sabe si es porque en realidad no quieren, como sale expresado en esta fase de no quieren por distintas razones, que eso aprox es el 17%, pero el otro 50% o 60% restante, que es el delta de esto, no se sabe por qué no califican, y apenas el 1% es candidato a trasplante renal con donante vivo. O sea, estamos hablando de una brecha entre la gente que está en diálisis y la gente que eventualmente podría trasplantarse, que es enorme, y eso es un problema que nosotros debiéramos subsanar, probablemente derivando de manera más activa a los pacientes y propiciando las campañas de donación de órganos a nivel país. A propósito de eso mismo, esta es la estadística que llevaba Salud Pública hasta el año 2015. Donantes de órganos en Chile desde el año 98 hasta el año 2015. Recordar que el año pasado hubo una estadística histórica de donación con 138 donantes hasta septiembre del año pasado, y se superaron los 150 donantes a fin de año, y eso hizo que hubiese una tasa de trasplante bastante buena el año pasado. Pero si se fijan, el tope de la gráfica es bien oscilante. Y es lo que nos pasa a veces como país respecto de esto, que hay ciertas informaciones mediáticas que bajan la donación, y sin donación no hay trasplante. Entonces uno tiene menos opción de subsanar la brecha entre la donación y el trasplante efectivo para poder disminuir la cantidad de pacientes que hay en diálisis. No olvidarse que en la medida que la población envejece y aumenta su esperanza de vida, hay más prevalencia de enfermedad renal crónica. Entonces además tenemos que pensar que en un futuro cercano vamos a tener más pacientes mayores que van a poder optar a terapia de reemplazo renal, y quizás no tenemos que excluirlos necesariamente de la opción de trasplantarse. Al 30 de septiembre del año 2015 se llevaban desde el año 98, que es cuando el ISP llevaba esta estadística, 7.565 trasplantes. De ellos, 68% eran de donante fallecido y 32% eran de donante vivo. Nuestra meta quizás es aumentar este pool, porque hay mucha mitología respecto de la donación viva renal, y eso es algo que probablemente educando a la población a través de básicamente la atención primaria y quizás los profesionales de colaboración podamos subsanar. Y si se fijan en este gráfico, es como que el trasplante hubiese alcanzado un plató desde el año aproximadamente 2000 en adelante. Ha crecido más el trasplante de donante fallecido, que es la línea azul, y el trasplante de donante vivo tuvo un auge más bien en la década del 90, y después de eso se volvió a estabilizar y más bien declinó un poquitín. Y es un número bastante mezquino en relación a lo que pudiera llegar a ser para poder aumentar las tasas de trasplante en nuestro país.
Aquí arribita están las tasas de trasplante en Latinoamérica, que si se fijan es un número que va crecientemente en aumento, quizás de manera discreta, pero no tiene las bajas que tenemos nosotros en nuestra gráfica nacional. Y nos tenemos que plantear si quizás nuestras políticas de educación respecto de la donación son deficientes, si quizás culturalmente tenemos todavía muchos prejuicios respecto del sistema de salud en el que estamos, que son cosas en las que quizás nosotros podríamos cooperar para dilucidar algunas dudas. Cosas importantes a tener en cuenta entonces, con las que quizás nos podrían ayudar para que nosotros pudiéramos tener un mejor acceso a la historia de vida médica de esos pacientes, es que necesitamos historia extremadamente detallada del debut de la falla renal al momento de la presentación. No les quise mostrar, pero de las fallas renales crónicas que están en diálisis, de esos 21.000 pacientes, aproximadamente 30-32% tienen como etiología nefropatía diabética, y un 17-22% tiene como etiología la falla renal de etiología no precisada. No existe la falla renal de etiología no precisada. Toda la gente tiene una razón por la cual comprometió la función renal. Y esa razón normalmente está dada por la historia del debut o por un antecedente familiar o por algún hito importante que le sucedió en algún momento de la vida que él pensó que era una cosa poco importante. Y en eso es fundamental que construyamos una buena historia en conjunto, no solo los nefrólogos que los vemos al final, sino que posiblemente todos los profesionales que asistieron a ese paciente antes del debut de la falla renal inclusive. Ojalá los pacientes llegaran todos con los exámenes que se han hecho en el histórico para lograr justamente reconstruir la historia de ese sujeto de la mejor manera posible, considerando además que hay enfermedades renales primarias que se reproducen en el injerto y nosotros necesitamos ojalá la mayor aproximación posible a ello, porque tenemos que contarle a los pacientes que se van a trasplantar cuál es el riesgo de reproducir su enfermedad de base en el trasplante. Entonces, si tenemos un 30% de pacientes o 25% de pacientes que no tiene causa de enfermedad renal, no tenemos cómo saber si una vez trasplantado ese sujeto va a reproducir o no la causa por la que sus riñones se comprometieron. Entonces es extremadamente importante que vengan con un historial médico, ojalá lo más completo posible. Y esto es una costumbre que quizás no tenemos, que hay que recordar que las vacunas que se tienen que poner los pacientes que se van a trasplantar en el post-trasplante solo pueden ser con virus atenuado o con partículas virales. No se pueden colocar vacunas con virus vivos porque esas tienen el riesgo de hacer la enfermedad en el paciente que está sometido a terapia inmunosupresora. Por lo tanto, lo ideal es que uno haga un historial de las vacunas que ese sujeto recibió, y si hay enfermedades que no ha tenido, como la varicela, que sí tiene una vacuna con virus vivo, colocársela antes de que ese paciente se trasplante. Misma cosa con rubéola, misma cosa con sarampión, difteria. Hay vacunas de estas que a veces requieren un refuerzo en la adultez y que es importante chequearlas en el paciente. Vuelvo a recalcar que el GES de pretrasplante garantiza oportunidad de acceso, que significa que todos los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen el derecho de acceder al menos a informarse sobre qué se trata el trasplante. Hay un plazo en tiempo a cumplir desde que debuta hasta que termina el estudio. Se supone que esto aproximadamente son 10 meses, pero eso va a depender un poquito de la logística de funcionamiento del centro de trasplante y la celeridad con la que se le puedan hacer los estudios. Y como ya les mostré en la lámina del GES, la cobertura económica está garantizada tanto para el receptor como para el donante. No olvidarse que el donante vivo, cuando se estudia, forma parte de la canasta GES en cuanto a cobertura económica del receptor que va a tener. Por lo tanto, un donante no debiera hacer de su bolsillo el estudio de pretrasplante que se tiene que hacer para poder donar. Eso es muy importante, sobre todo en el sector público, que se le cuente a los pacientes, porque es una de las preocupaciones que los familiares tienen a veces de cómo se va a garantizar que algún donante potencial de su familia pueda donar si es que no tiene los recursos económicos como para estudiarse. Muy importante, cada centro de trasplante define, de acuerdo a sus protocolos de trabajo, los criterios de ingreso y de exclusión.
y es de responsabilidad de cada centro comunicar a los pacientes de esta decisión. No es la idea que los pacientes en las unidades de diálisis, ya sea peritoneodiálisis o hemodiálisis, sean excluidos de ir. La idea es que si los pacientes están en condiciones y quieren información, es el centro de trasplante el que les tiene que contar cómo funcionan, quiénes son los que pueden acceder, quiénes son los que cumplen con los criterios para trasplantarse y quiénes por condiciones básicamente médicas no lo pueden hacer. Pero hay una brecha también entre los pacientes que están en diálisis, que sí tienen información y que sí acceden, versus los pacientes que están en diálisis, que desgraciadamente todavía hay grupos que no tienen información y no acceden por falta de información. Entonces la idea es que difundamos que los pacientes que están en terapia de reemplazo renal no trasplante, o sea, diálisis, puedan acceder al centro de trasplante que les corresponde para saber si efectivamente califican o no para hacerse un estudio de pretrasplante y llegar a concretar esa opción. Yendo ya al estudio de pretrasplante como tal, hay que hacer un screening general, que significa exámenes generales de todo tipo, chequear el estatus infectológico de los pacientes, por supuesto que el estatus cardiovascular también para evitar complicaciones posteriores, urológico en todos idealmente, no solo en los hombres básicamente orientado a chequeo prostático, pero no olvidar que los trastornos de la vejiga, tanto en hombres como en mujeres, tienen que ser evaluados por el urólogo previamente. Ginecológico, por supuesto, en las mujeres. Cáncer cervicuterino localizado, tratado, no es una contraindicación para trasplantarse y el programa de seguimiento chileno es bastante bueno en eso, así es que uno podría eventualmente ingresar a cualquier mujer, aunque haya tenido una patología ginecológica, que esté en control regular. Evaluación otorrinolaringológica para descartar focos de infección, sobre todo a nivel de las cavidades perinasales. Oftalmología en caso que sea necesario, si es que sobre todo hay enfermedades sistémicas que afectan al riñón. Evaluación de la piel, no olvidar que la incidencia de cáncer de piel en el post-trasplante asociada a los medicamentos inmunosupresores aumenta entre 10 y 50 veces. Entonces es muy importante que los pacientes tengan un screening previo de piel y un chequeo de sus lunares para poder después de eso seguirlos con una mayor fineza. Si hay alguna lesión dermatológica que el profesional considera que deba ser extirpada previo a, eso se hace idealmente pretrasplante. Evaluación dental en todos para no tener focos de infección a nivel oral. Chequeo del estatus inmunológico y de su tipificación inmunológica en el Instituto de Salud Pública. Y chequeo vascular en caso que lleven muchos años en diálisis o tengan algunas complicaciones asociadas a ella, como hiperparatiroidismo secundario no controlado, que lleva a calcificaciones vasculares y rigidización del lecho vascular periférico y a veces imposibilidad de hacer la unión del injerto en los vasos del paciente. Finalmente, ¿en qué se basa el estudio pretrasplante? Al final, en que uno tiene que evaluar todo lo que se pueda evaluar del paciente y solucionar antes de la cirugía del trasplante todo lo que se pueda solucionar. O sea, si tiene cálculo de la vesícula, se tiene que operar de colecistectomía previo a. Si tiene un hiperparatiroidismo no controlado, idealmente hay que llevarlo a control, ya sea farmacológicamente o quirúrgicamente. Si tiene una lesión ginecológica que tenga que ser resuelta, se resuelve pretrasplante. Si tiene algún lunar que haya que sacar, se saca pretrasplante. Si tiene algún problema de alguna cavidad perinasal, se trata pretrasplante. Si hay alguna vacuna que colocar, se coloca pretrasplante. Eso se trata básicamente esto. Este es un listado con todos los exámenes que hay que hacerse, que no se los voy a leer porque ustedes lo pueden revisar en detalle una vez que revisen la clase, pero básicamente habla de lo mismo, que es todo el screening que se tienen que hacer todos los pacientes que van a optar a trasplantarse. ¿Alguna cosa concreta respecto de esto? No olvidar que en Chile la incidencia de cáncer gástrico es mucho más que en la población de otros países del mundo, por lo tanto endoscopía digestiva alta tienen que tener todos los pacientes. Si no hay lesiones que ameriten, no necesariamente tienen que ir al gastroenterólogo pretrasplante. Sí deben hacerse terapia de erradicación del Helicobacter pylori en caso que se encuentre, y si hay historia familiar de cáncer de colon en menores de 50 años, colonoscopía también va de rigor.
Esto significa que en la historia esas preguntas son dirigidas. Las historias de cánceres, sobre todo digestivo, en la vida de un enfermo renal crónico tienen que ir preguntadas dirigidamente en caso que ingrese a estudio pretrasplante. Misma cosa con las patologías de la vesícula. Chile tiene una incidencia de cálculos biliares muchísimo mayor que otros países del mundo y por ende los pacientes que se detectan cálculos biliares antes tienen que ser colecistectomizados antes para evitar el riesgo de cáncer de vesícula post-trasplante. Por supuesto que las mujeres que están en edad fértil tienen que tener un test de embarazo porque no se pueden trasplantar estando embarazadas. Entonces es muy importante hacer hincapié en eso también porque se nos olvida que los pacientes que están en etapa 5 y eventualmente en peritoneodiálisis o en hemodiálisis, las mujeres se pueden embarazar igual a pesar de que la tasa de fertilidad es menor, pero podrían eventualmente estar embarazadas en una situación así. El urólogo es el que define qué estudios complementarios necesita para una evaluación urológica en caso de patología vesical de acuerdo a la historia urológica que tenga ese paciente. Así es que la idea es que todos los pacientes ojalá tengan una evaluación urológica pretrasplante porque finalmente ellos son además los que participan de la cirugía del trasplante renal y son los que finalmente nos ayudan a nosotros a concretar este deseo de los pacientes. Este es la continuación de la diapositiva anterior respecto del estudio cardiovascular, enfatizado básicamente en los mayores de 55 años que tienen que tener evaluación anual cardiológica, porque recordar que los enfermos renales crónicos tienen mayor riesgo cardiovascular per se, solo por tener enfermedad renal crónica en cualquiera de sus estadios, aún no estando en diálisis. Y por supuesto los diabéticos 1 que tengan más de 30 años y los diabéticos 2 de más de 40 años eventualmente también tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Por supuesto todos los demás que tengan antecedentes en la historia de patología cardiovascular y se evalúan además de la evaluación clínica con un test de esfuerzo, un eco de estrés o algún scintigrama con talio o algún test de provocación de isquemia con la idea de descartar cardiopatía coronaria no resuelta. Esta lista de exámenes, tanto esta como esta otra, están en la misma guía GES de acceso en la página del MinSal y de FONASA. Cualquiera de nosotros puede tener acceso a esa información si se mete y descarga la guía GES de enfermedad renal crónica. El hecho de que esto esté a libre disposición no significa que una vez al año o una vez cada 6 meses los pacientes tengan que repetirse todo el estudio necesariamente. Eso va a depender posiblemente del protocolo de trabajo del centro de trasplante. Posiblemente a una mujer en edad fértil que tiene pareja estable y que no está tomando terapia anticonceptiva, uno le puede hacer un test de embarazo cuando esté en sospecha de que está embarazada, pero no le va a hacer un test de embarazo todos los años si en realidad no tiene pareja ni tiene conductas que la lleven a sospecha de embarazo. Misma cosa con examen ginecológico y PAP. Recordar que en la atención primaria estas patologías se controlan cada 2 a 3 años. Así es que es probable que nosotros nos guiemos por el lineamiento de control que está en el control ginecológico como política país. El otorrino, si no encuentra que hay ninguna patología preexistente y en realidad el sujeto no tiene ninguna alteración anatómica, podría evaluarse solo una vez en la vida y ya, asimismo como el oftalmólogo. O sea, esto queda un poquito a discreción del centro de trasplante y de los antecedentes clínicos del sujeto. Este es el listado de exámenes para el estudio del donante vivo. Insisto en que esto está cubierto por el GES de la enfermedad renal crónica del paciente que va a recibir, por lo tanto no es de cargo del donante la economía o el desembolso económico que puede significar hacerse estos exámenes, salvo que él lo quiera hacer en un laboratorio externo al centro adosado a trasplante en el que se inscribió. Los donantes tenemos que garantizarles que, así como debemos chequear que sean sanos pre-donación, van a quedar sanos post-donación. Misma cosa, historia tremendamente exhaustiva, factores de riesgo de patologías que se puedan convertir en patología crónica en el futuro y estudio de screening básico infectológico para que uno no los exponga a riesgo mayor. Si no hay antecedentes de patología digestiva, pudiera ser que una endoscopía no fuese necesaria y todas estas cosas que están detalladas en esta lista van a quedar también a discreción del protocolo de estudio del centro de trasplante.
Sí son obligación las cosas de chequeo infectológico porque hay infecciones que se pueden transmitir de donante a receptor que tenemos que prevenir que sucedan. Y por supuesto a ellos hay que hacerles una imagen de muy buena calidad para chequear la estructura vascular del riñón que van a donar y elegir por supuesto cuál es el riñón técnicamente más factible de extraer. Y para terminar, considerar que, insisto, el trasplante es la mejor terapia de reemplazo renal, pero sin donación y sin que nosotros hagamos campañas de educación al respecto, no vamos a poder conseguir que disminuyamos la brecha de pacientes que se enferman de órganos distintos y que entran en terapias de reemplazo. Así es que yo los invito a que eduquemos a la gente y que propiciemos la donación de órganos como un regalo hacia los demás. Muchas gracias.